¿Quieres grabar planos de VFX pero solamente tienes tu móvil para hacerlo? Pues no te preocupes, porque en este tutorial te voy a enseñar 8 tips para que puedas grabar tus planos de VFX solamente usando un teléfono móvil, igual que si tuvieras una cámara de 3.000 euros. Y quédate hasta el final porque estoy seguro que el número 8 te va a dejar sin palabras. Y vamos con la número 1, que aunque parezca una tontería, es algo súper importante. Y es que lo primero que tenemos que hacer para poder utilizar nuestro móvil y grabar planos para luego integrar VFX y hacer cámara trackings que no sean un desastre es utilizar una app profesional dedicada para grabar. No la aplicación de cámara. Y es que, como vas a ver, utilizar la aplicación que viene por defecto en nuestro móvil va a tener un impacto directamente en la calidad de lo que estamos grabando, y a la hora de integrar VFX o de hacer un cámara tracking vamos a tener un montón de problemas. Así que lo mejor de todo es que utilices una app dedicada para hacer tus grabaciones. En el mercado vas a encontrar un montón de aplicaciones como Filmic Pro, Final Cut Camera o de la que yo te voy a hablar, la Blackmagic Camera App. Y créeme que solamente con esto ya tienes más de la mitad ganada. Tiene un montón de opciones profesionales que van a hacer que tu móvil se acerque lo más posible a una DSLR. Y viene la número 2, que es desactivar la estabilización digital. Cuando utilizamos una aplicación profesional como la de Blackmagic Camera App, vamos a poder tener acceso a un montón de funciones, entre ellas deshabilitar el estabilizado digital que hace el móvil de la imagen. Porque al tener activada la estabilización digital van a haber un montón de distorsiones ópticas entre fotogramas que van a hacer que nuestro software de cámara tracking no tenga claro qué es lo que está ocurriendo. Aquí puedes ver en un plano grabado con móvil qué es lo que ocurre cuando la estabilización digital está activada. Y como podrás darte cuenta, la imagen tiene un montón de distorsiones que estamos añadiendo y que van a provocar que el proceso de motion tracking no sea nada preciso. Cuando estamos haciendo un solve de cámara en nuestro software de cámara tracking, como por ejemplo yo estoy utilizando PFTrack, vamos a ver dos conceptos que se repiten con bastante frecuencia. Y estos son el Field of View o FOV y el Focal Length o distancia focal. Por si no estás familiarizado con estos términos, la distancia focal es la distancia entre el plano focal que se forma en el sensor y el punto nodal de la lente, como puedes ver en este diagrama. Y relacionado con esto está el FOV o el ángulo de visión, que es el área máxima que nuestro dispositivo es capaz de capturar. Lo bueno de softwares como PFTrack es que todos estos datos, si no los conocemos, PFTrack se va a cargar de averiguarlos durante el solve de cámara. Que cuando estamos trabajando con cámaras profesionales es muy fácil tener claro el tamaño del sensor y las características de la lente que hemos utilizado para hacer nuestra toma. Pero en el caso de los móviles esto es muy complicado. Nunca está claro cuál es el tamaño correcto y exacto de los sensores, hay muy poca información respecto a ello, las lentes son diminutas y como mucho vamos a tener una estimación de su equivalencia en 35 milímetros, pero no os preocupéis porque un software de tracking profesional va a ser capaz de averiguar todos esos datos y generar un solve de cámara perfecto. O al menos eso se supone. Y como puedes ver dentro de PFTrack, estos son los datos que yo podría rellenar si conociera todos esos aspectos de mi cámara. De hecho, PFTrack cuenta con una base de datos de las cámaras más utilizadas en el sector profesional. Pero como ya os he comentado, dado que los teléfonos móviles no son lo más indicado para grabar VFX, es muy complicado tener presets de los mismos y además hay infinidad de modelos. No es lo mismo que estemos grabando con un iPhone, que estemos grabando con un Google Pixel que con un Huawei. Número 3. Vamos a desactivar la exposición automática. Y es que cuando estamos grabando con un móvil en automático puede que la velocidad de obturación cambie en función de las condiciones de luz, lo cual puede introducir motion blur no deseado y vamos a introducir un montón de errores tanto por la luz que cambia como por el shutter, que es variable. Así que lo mejor de todo es que si estamos utilizando una aplicación como la de Blackmagic Camera, dejemos fijo el shutter speed siguiendo la regla de los 180 grados. Por ejemplo, si yo estoy grabando a 25 fotogramas por segundo, dejaré mi shutter speed fijo a 50. También puedo bloquear el ISO. El único valor que no puedo modificar es el número F o la apertura de la lente, que en el caso de los móviles suele ser fija. Y ya veis que desde Blackmagic Camera App es súper sencillo bloquear todos los ajustes que no queremos que varíen durante el tiempo y comprobar si nuestra toma está bien expuesta haciendo uso de sus herramientas. Podemos usar tanto el Zebra como el False Color para ver si nuestro plano está expuesto correctamente. Número 4. Evita los zooms digitales a toda costa. Cuando estamos grabando con un móvil, en el caso de que tenga, por ejemplo, 3 cámaras, como en el caso de los iPhone, vamos a ver que estas están marcadas como por 1, 0,5 y 2 por o 5 por en el caso de los modelos más nuevos de iPhone. Si tenéis un iPhone y tenéis un Samsung, pues probablemente los números cambien, pero esos presets que tiene definidos hacen relación a las pequeñas cámaras que monta el móvil. Pero ¿qué ocurre si yo hago valores intermedios de zoom, por ejemplo, haciendo pinch en la imagen? Estaré introduciendo
un zoom digital que va a hacer que camera tracking o la estimación del camera solve no sea lo más correcta posible. Por lo tanto, lo mejor que podéis hacer es utilizar únicamente las lentes que tiene por defecto vuestro móvil. Y además, dentro de la Blackmagic Camera App, vamos a poder ver en lugar del por 1, 0.5, 2x, 5x, etcétera, el equivalente que tendría esa lente si estuviéramos trabajando con una cámara de 35 milímetros, lo cual va a ser muy útil a la hora de comprobar que los valores del camera solve que obtengamos en nuestro tracking van a ser los correctos. Si aún no has visto el tutorial que tengo sobre PFTrack, donde os enseño las bases para poder hacer un camera tracking profesional con este software, por aquí te dejo la tarjetita para que puedas ir a verlo. El tip número 5 es poder utilizar la metadata que se ha grabado en el plano en el que vamos a hacer el camera tracking para comprobar cuando hagamos el solve que se corresponde con los valores que arroja nuestro software de camera tracking. Y es que dependiendo del formato en el que grabéis y del móvil que tengáis, hay una serie de valores que se van a incluir en el archivo de vídeo como metadatos y que softwares como PFTrack son capaces de leer. Estos valores no los vamos a tomar como nada absoluto, pero simplemente nos van a servir como guía para saber si el camera solve que ha generado nuestro software de camera tracking es lo más cercano posible a los datos que se han guardado en la metadata del archivo. Y es que además, en función del modelo de teléfono que estéis utilizando, vais a poder grabar vuestros archivos de vídeo en unos formatos u otros. Si sois usuarios de iPhone, por ejemplo, en los modelos más recientes, a partir del 13, vais a poder grabar vuestro vídeo en ProRes, que es un formato muy recomendable para hacer camera tracking porque no está comprimido como el H264 o el H265. Eso sí, si tenéis un móvil viejo, como es mi caso, que tengo un 12 Pro Max, a los señores de Apple se les ha ocurrido la genial idea de quitar el ProRes. Así que solo vamos a poder utilizar H264 o H265. Yo recomendaría que utilizarais el H265, que comparado con su predecesor tiene bastante mejor calidad y una compresión menos agresiva. Tip número 6. Y esto es súper importante. Si te está gustando el vídeo, regálate un like. Y si no estás suscrito al canal, creo que este es un momento ideal para que lo hagas. Y ahora ya en serio. El punto número 6, tratar de mitigar lo máximo posible un efecto que se denomina rolling shutter. Y es que el rolling shutter lo que hace es que las líneas verticales aparezcan deformadas cuando hay movimientos muy rápidos. Va a generar un montón de errores añadidos a la hora de hacer un camera tracking. Y esto se nota muchísimo más cuando hacemos movimientos de alta frecuencia, es decir, si hacemos panos muy rápidas o si estamos sujetando nuestro móvil con la mano. Utilizar una montura para móvil, incluso de estas baratas que venden en los chinos, simplemente para que los movimientos de nuestro móvil sean bastante menos bruscos que si lo estuviéramos agarrando con la mano, donde vamos a introducir muchísimos más movimientos no deseados. Pues esto se mitiga un poco. Si queréis hacer una inversión mayor, podéis utilizar un gimbal para teléfono móvil como este de aquí de DJI, que tiene 3 ejes y que va a hacer que nuestro móvil tenga un movimiento muchísimo más fluido cuando estemos haciendo nuestras grabaciones de VFX. Así que ya sabes, o utilizas un mount, o utilizas un gimbal, o tratas de hacer movimientos que no sean demasiado bruscos y que introduzcan vibración no deseada en nuestra toma. Tip número 7. Distorsión de lente. Casi todos los teléfonos móviles aplican una corrección de lente al material que grabamos para que no se generen demasiados artefactos en los bordes de la imagen, ya que las lentes que utilizan son muy pequeñas. Y esto no es nada malo, muchos teléfonos lo hacen de una manera muy buena. Pero hay otros modelos de teléfono que aplican una distorsión excesiva a los planos que estamos grabando. Y como podéis ver en este ejemplo, la diferencia es muy grande. La diferencia entre un plano con la distorsión de lente aplicada y uno sin ella es muy grande. De modo que en aplicaciones profesionales como la de Blackmagic Camera App tenemos la posibilidad de desactivar la corrección de lente que está aplicando el móvil. ¿Por qué? Porque PFTrack va a calcular esa distorsión de lente directamente para así después poder elegir qué tipo de workflow de distorsión de lente vamos a utilizar. Y esto no es algo que vayamos a encontrar únicamente en PFTrack. Softwares de camera tracking profesionales como Cintize también tienen la misma opción, o incluso Blender de forma gratuita. Eso sí, la precisión con la que hacen esos cálculos variará en función del software que estemos utilizando. En este ejemplo, en el cual yo he grabado con mi teléfono móvil, PFTrack ha hecho un track perfecto y he seguido todos los pasos de los que hemos hablado hasta ahora. El shutter speed y el ISO están fijados, el enfoque también está fijado, he utilizado un gimbal para hacer la grabación y he desactivado la distorsión de lente para que PFTrack se encargue de calcularla. Y vamos con el último tip, el número 8. Y el número 8 es utilizar puntos de alto contraste en nuestra toma o introducir marcas de track para que el proceso de tracking sea lo más sencillo posible. Y el hecho de utilizar marcas de tracking con un alto contraste va a hacer que nuestro track sea muchísimo más sencillo y sobre todo muchísimo más preciso. Y si te gustaría descargarte un PDF para que puedas imprimir
imprimir tus propias marcas de track, te dejo el enlace en la descripción. Lo he puesto en mi Gumroad a un precio simbólico para que puedas descargártelo, imprimirlo en el material que quieras, pegatina, cartón pluma, cartulina, etcétera, y poderlo utilizar en tu siguiente grabación de VFX. Y es que parece algo súper obvio, pero muchas veces un track se puede arruinar por no tener puntos suficientes para hacer un camera tracking preciso. Por eso, en el caso de que nuestra escena no tenga puntos naturales de alto contraste que podamos utilizar, el poder utilizar tracking markers puede ser decisivo para que nuestro tracking sea perfecto. Eso sí, después vas a tener que borrar las marcas de track, pero no te preocupes porque tampoco es tan complicado de hacer. Si te gustaría que dedicara un tutorial a enseñaros cómo eliminar marcas de tracking de nuestros planos de VFX, dejádmelo en comentarios. Espero que estos 8 tips os hayan servido de ayuda, espero que os haya gustado el tutorial y sobre todo que los pongáis en práctica. Y si generas tu propio material de VFX gracias a lo que has aprendido en este vídeo, compártelo en Instagram y no te olvides de etiquetarme. Aquí tienes mi usuario porque me encantaría ver el resultado que logras. Te voy a dejar el enlace con toda la información de la Blackmagic Camera App en la descripción del vídeo, junto con el de PFTrack para que puedas echarle un vistazo y comprobar cómo es uno de los mejores softwares de cámara tracking profesionales que hay en el mercado en estos momentos. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, por favor, déjate un like. Si aún no estás suscrito al canal, sería genial que te suscribieras y activaras la campanita para no perderte nada. Y por aquí te dejo el primer tutorial sobre PFTrack para que puedas aprender a utilizarlo desde cero y convertirte en un mago del camera tracking. Let it drop.